Y el día de hoy vamos a tener una conferencia acerca de eso, justamente con una ingeniera en biomedicina. Y pues esa es la primera conferencia con la que vamos a iniciar, y qué mejor que entender la vida desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, el día de hoy quiero dar pase a Adriana. Pasa Adriana, ella es quien nos va a dar la ponencia, la primera ponencia de esta mañana. Y pues agradecerle también su presencia. Y adelante. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien. Yo soy Adriana, yo crecí en los Estados Unidos, pero tengo raíces aquí en Nicaragua y en las Guaylas de parte de mi papá. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes para compartir un poco de lo que yo hago y también para aprender de todos. Hoy voy a hablar un poco de mi trabajo. Yo trabajo en una compañía que está trabajando para modelar enfermedades usando la tecnología que llaman órgano en un chip. Voy a explicar un poco más en detalle más tarde, pero primero quería explicar un poco del proceso que compañías van para hacer medicamentos. Primero voy a explicar un poco de qué es un órgano en un chip, solo en general. ¿Me pueden escuchar? Sí, muy bien. Sí. ¿Qué es un órgano en un chip? Un órgano en un chip es un sistema de cultura celular. Es un pequeño chip que es como así de grande y tiene compartimentos, canales, diferentes canales que puedes poner las células ahí, y las células pueden comunicarse e imitar a diferentes enfermedades. Y utiliza cosas como el flujo y movimientos de los órganos, y es de un material que se llama PDMS. Es como una silicona, es muy squishy, ¿cómo se dice squishy? Suavecito, sí, entonces se puede aplastar. Sí. Y es un material que usan porque es biocompatible con las células. Pero primero, para empezar, quería preguntar a ustedes qué piensan que hace un científico. Chicos, ¿qué Recogería los... A ver, Joseph. Sí. Recogería los glóbulos, haría para recoger el ADN, sangre y... ¿Hace pruebas? Va bien. ¿Alguien más? Sí, Muy bien, Joseph. Bien. ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más quiere decir? Es quien emplea el método científico para sustentar un proyecto. Perfecto, sí. Busca soluciones a problemas con investigación. Un científico es una persona que hace todas estas cosas. Trabaja con células, pero también hace cosas como sacar imágenes de diferentes enfermedades, hasta hacer cosas sin células, cosas con materiales, cosas así. Es una persona que puede hacer muchas cosas, y hay mucho espacio para estudiar muchas cosas. Ya, para empezar quería explicar un poco en general cómo un medicamento va de una idea hasta un medicamento que un humano puede tomar para su enfermedad. Primero empezamos identificamos un problema, una enfermedad, y aprendemos un poco de lo que otras personas han hecho, que otras personas han aprendido. Y este proceso es mucho de leer, mucho de hablar con otras personas, aprender de otras personas.
y hacer experimentos que antes de las células que son básicas. Y identificamos a soluciones que son posibles para usarlos más tarde. Y sí. Después vamos a experimentos in vitro. Este significa que usamos células en un matraz o tubo de ensayo. Aquí aprendemos un poco más de la enfermedad utilizando células de diferentes órganos, de los pulmones o de la piel, así. Después de esto vamos a experimentos en animales. Utilizan animales como ratones, ratas, perros, gatos, conejos, hasta monos utilizan. Y aquí vamos más a como para ver si un medicamento es tóxico o si cuántos necesitas usar para que funcione. Y después de que un fármaco pasa esto, nos vamos a los ensayos clínicos. Y aquí lo pones en un humano y ves si funciona. Siguiente. El problema que mi compañía está tratando de solucionar es que los fármacos que son efectivos y seguros en animales fallan 95% de las veces en humanos. Y esto es porque los animales no son como los humanos. Las enfermedades que uno pone en el animal tiene diferentes genes, tiene diferentes síntomas, no es como en un humano. Y sí, así que nosotros estamos tratando de encontrar biológicos más efectivos para poder no solo encontrar medicinas que funcionan mejor, pero también para que medicinas puedan avanzar más rápido, porque este proceso de ir de células a animales y después a un humano toma mucho tiempo, porque 95% de las veces falla y tienes que regresar al comienzo y empezar otra vez. Unos datos: en los Estados Unidos, $50 billones se gastan en ensayos de animales que ya no funcionan. Y utilizan 15 millones de perros y gatos, monos, conejos, otros animales que mueren y para nada, porque ya no lo usan. Qué triste. Bueno, para empezar la tema de la tecnología que nosotros utilizamos, quería explicar un poco de qué necesita una célula y un órgano para sobrevivir. Necesita señales químicas, y esto es lo más común que uno piensa, que los científicos ahora utilizan en un matraz. Es una señal química, adicionan cosas que hacen que en la sangre tendrán que funcione como una enfermedad. Pero también hay señales biológicas, otras células que le están diciendo a las células que estás evaluando que están enfermos o que hay algo que está pasando. Un ejemplo de eso es como el cáncer, que no solo hay una célula en un tumor, hay muchas células que están diciendo que hay un problema y que están haciendo que haya inflamación, así, cosas así. Y ahorita en los ensayos científicos no utilizan esto, solo ponen una célula de cáncer y están tratando de solucionar esto. Y eso no funciona, porque en realidad en el humano no es así. Y también hay señales mecánicas, que es lo que ahora están haciendo más de ensayos sobre esto, porque en tu cuerpo, por ejemplo, en tus células de piel, lo puedes tocar, y estos señales mecánicos hacen que tu cuerpo funcione como en realidad funciona. En realidad no están en un matraz así, sentándose, haciendo nada. Así que utilizamos esto también en mi trabajo.
Y como dije un poco antes, que los modelos utilizados tienen alta tasa de fallo cuando se aplican a los humanos. Ese es el problema que estamos tratando de solucionar. Que los modelos de animales no funcionan como en el humano y que los genes son diferentes y en las células también hasta más que los animales porque no puedes imitar los señales mecánicos ni los señales de otras células. Así que aunque los modelos tradicionales proveen importantes avances, se necesitan otros modelos más humanos relevantes para reducir las fallas de traspaso. Siguiente. Y para compartir un poco de lo que mi trabajo hace, quería un poco explicar de una enfermedad. Y esta enfermedad es la enfermedad inflamatoria intestinal, se llama EII. Y esta enfermedad es uno que podemos modelar muy fácil en este chip y también es uno que tiene muy alta tasa de fallo en las drogas que utilizan ahora. Y por eso podemos en el chip poner el medicamento y ver que no funciona. Sí, pero voy a explicar un poco más. Siguiente. Ya. Lo que yo trabajo se llama el Human Emulation System o el Sistema de emulación humana. Sí. Simulación, ¿verdad? Y este es un video, pero no creo que trabaje, así que puede ser el siguiente. Ya. Estos chips lo pones en una máquina y utiliza perfusión de líquidos o flujo. Y esto puede imitar lo mecánico que estaba hablando, porque en tus células tienes básculas de sangre. Ajá, vasos de sangre. Vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos, sí. Y así es como enfermedades como cáncer o como el EII trabajan, que en tu cuerpo en realidad tienes vasos sanguíneos. Y por eso funcionan diferente en tu cuerpo en atrás. Así que en este chip podemos mimicar esta perfusión de líquido a los canales. Hay un canal arriba, el superior, y otro que es abajo, y el de abajo imita el vaso sanguíneo. Y el de arriba pone células aquí. Puedo explicar un poco. Estas células son de la enfermedad. Por ejemplo, en los intestinos pones células de los intestinos. Y de abajo pones las células de los vasos sanguíneos, para poder poner los medicamentos abajo en el líquido que va por abajo, para poder imitar a los diferentes medicamentos, pero también mimicar a la enfermedad. Exacto. Y el video, bueno, puedes ver esto mejor, pero tienes el canal arriba, el canal abajo, las células aquí arriba, abajo. También puede, como dije, que el aparato se puede presionar, que es muy squishy. Sí, suavecito, aplastable. Se puede, sí, la máquina lo puede machucar así. Y eso también ayuda a las células que funcionen como en los intestinos. Exacto, como en el cuerpo humano. Ya expliqué un poco de los diferentes canales, pero para ir más detalle a los de los intestinos, también en como 4 días después de poner las células, se puede ver
Sí, mucosa. Mucosa que puedes ver en los intestinos reales y también puedes ver a los... puedes ir atrás como... Atrás, mira. Esta es una foto de un chip de atrás. Oh, Y puedes ver a los intestinos, así los... no sé cómo se llaman. Bacilos bacteriales. Sí, o los... son las como- vellosidades, vellosidades. No sé cómo se llama. Vellosidades intestinales. Sí, puedes ver eso en las imágenes en el microscopio. Ah, bien parecido, ¿no? sí. O sea, bien realista. Ya, pero un poco más de la enfermedad que nosotros estamos trabajando. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad de inflamación como AID o cáncer, Alzheimer o artritis, todos son enfermedades de inflamación. Los glóbulos blancos del vaso de Sanguíneo, sí, muy bien. los glóbulos blancos salen de las células de sangre y se migran a... ¿Migran es la Sí, perfecto. Se migran a las otras células, los otros Ajá. órganos. Así que, como dije, que en el chip, este es el canal de arriba, el canal de abajo. Las células lo ponemos abajo y cuando ponemos las cosas que me indican a la enfermedad, puedes ver que las células de glóbulos blancos migran a las otras células y botan así cosas que hacen que mueran esas células. Y por eso sentimos en las enfermedades en inflamación, como fiebre o dolores y cosas así. Y podemos ver eso en el chip aquí. Es un foto real de como un color que puedes poner a las células para ver dónde están. Y puedes ver que todos se pegaron a las células de aquí y están migrando hasta arriba, porque este es un chip que pusimos cosas de enfermedad. Ajá. Bueno, eso era un poco de lo que yo hago, pero si tienen más Preguntas. o otras, si puedo explicar algo en una diferente forma, por favor, sí. ¿Se toma en cuenta las bacterias que hay en el intestino? Sí, hay un modelo que sí estamos haciendo eso. En este modelo solo es el ¿Modelo ideal? no toma esto en cuenta, solo es como Básico. de migración, así de células, glóbulos blancos, pero sí hay otros equipos que están trabajando a poner más células para hacer que es más claro, Realista. sí. Entonces, en un modelo ideal, no viendo bacterias, ¿cómo podemos demostrar la efectividad en hacer los experimentos, ¿no?, con diferentes fármacos en dichos sistemas? Si es que bueno, tal vez las bacterias pueden, ¿no?, afectar, ¿no?, el medicamento. Sí, bueno, sí, es que ponemos el medicamento en el canal que es de la sangre, no en el que es El intestino. sí. Bueno. Sí. La concentración es en la sangre. En el Sí, intestino. sí. ¿Otras preguntas? ¿Se puede usar para simular virus, COVID y medicinas para...? Sí, hay otros equipos de pulmones, el pulmón que en época de COVID nos dieron un grant, una beca para estudiar esto porque era muy difícil estudiar en personas porque no queríamos traer a personas que tenían COVID. Pero yo no sé mucho de esa Área. ese proyecto, pero sí sé que trabajaron un poco en eso. Ya, ¿cuáles son, o sea, las enfermedades, o sea, con más prioridad que están tratando? ¿Han encontrado algún medicamento o cura para...? Sí, ahorita estamos trabajando en medicamentos
bueno, en modelos de cáncer y también ese es el de más prioridad, pero también estamos trabajando en asma y esos dos también son enfermedades inflamatorias, así que utilizamos a modelos que ya están un poco como Desarrollados. Sí, desarrollados y como lo cambiamos un poco, utilizamos diferentes células, diferentes estímulos para mitigar a esas enfermedades. Pero sí, el cáncer, ahorita asma y también tenemos uno de piel, así es como el mismo chip pero es abierto y ponemos células de la piel y unas compañías están trabajando para probar como maquillaje, cosas que no necesariamente se necesita poner en un animal que no es Tóxico. sí, no se necesitaría poner en un animal y tampoco como que no tiene sentido usar un animal para eso. Claro, Porque claro. Solo es maquillaje. Exacto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, acá Yanira. Hola. ¿Esta idea del chip es tuya o es de la compañía? No, la compañía se enfoca en el chip. La tecnología empezó en Harvard, en un laboratorio ahí, y se formó una compañía ya. Tenemos personas que son de Harvard que nos ayudan con la ciencia o con las ideas también, pero es una compañía así solamente ahora. Sí. O sea, es una compañía propia de Harvard. Ya no es de Harvard, pero empezó en Harvard. Ah, ok. Tengo una pregunta. Al momento de hacer como un chip de un corazón y de un pulmón, ¿se puede formar como un robot? Bueno, sí, hay unas compañías que están tratando de usar más de un chip para hacer enfermedades que utilizan más de un órgano y pueden hablar con otros órganos. Por ejemplo, el cerebro con el intestino o los pulmones, así que sí, hay otras compañías que hacen cosas similares y están tratando de hacer un humano. Una cosa nomás, como estamos grabando, me parece que es importante que digas que esto es en atribución personal, no estás hablando En nombre de la empresa. Apolo, a ver. Bueno, yo quería preguntar, como hablaste de órganos, y justo creo que lo mencionó, el tema del cerebro, o sea, hay como que estudios que están yendo hacia más problemas nerviosos. Sí, el Alzheimer es uno que estamos trabajando ahorita, pero no ahorita, pero en comienzo con utilizar células que son relevantes a esa enfermedad. Pero tenemos un chip de cerebro ahora, pero lo estamos mejorando un poco para que sea más relevante para esas enfermedades. ¿Los bioingenieros solo trabajan ustedes o contratan programadores de computadoras para también hacerlo juntos? Tenemos programadores, tenemos ingenieros mecánicos, así, industriales, también porque esta tecnología no es solo el chip y no es solo las células, también es la máquina que hace que el flujo funcione, también que lo machuque. Las bombas. Sí, pero sí, así es. Las bombas para empujar el fluido. Sí. Sí, hay muchas partes también en marketing, hay muchas personas que trabajan aquí. Una pregunta más aquí. ¿Hay otros chips para combatir enfermedades más fuertes? Más fuertes como, por ejemplo, El cáncer. Ella iba a ser el cáncer, ¿no? Sí, hay muchas enfermedades que estamos
estudiando, pero... Muy buena pregunta. ¿Alguien más? A ver, Yanira otra vez. Adrianita, ¿cuál es la mecánica de funcionamiento en cuanto a las ideas? Por ejemplo, esto nació en Harvard, ¿verdad? Entre los estudiantes que tuvieron la idea. Pero si alguno de nosotros aquí tuviéramos esa idea, ¿cómo nos podrías ayudar o cómo hacemos llegar nuestras ideas allá? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Bueno, yo sugiero que hablen a mí, también a otras personas. Todos en estos institutos le aman a la cultura y a personas diferentes, personas que tienen identidad, así que eso es importante, compartir tu interés, tus ideas y no tener miedo. O sea, ya son bienvenidas nuestras ideas. Sí. Excelente, entonces vamos a empezar a trabajar en nuestras ideas, Adriana. Esto se hace todo al nivel del mar, ¿no? Porque, o sea, no antes, porque aquí en Jauja estamos arriba. Tenemos un chip que se fue a Mars, a Marte. A Marte, al espacio. Sí. ¿Mandaron un chip? Mandaron un chip de cerebro, creo, para estudiar cómo afecta a las células del cerebro o el espacio. Oh, wow. Pero de la altitud te podrías traer un chip a Jauja. Casi traigo un chip. Pero sí. Walter tenía una pregunta ahí. Estos chips, ¿cómo podrían ayudar en caso, digamos, en pacientes psiquiátricos, ¿no? Esquizofrénicos, psicóticos? ¿Qué probabilidades habría que nos puedan controlar, ¿no? Sus temperamentos, su conducta agresiva? ¿Qué probabilidades habría? Bueno, ahorita no estamos estudiando eso específicamente, pero tenemos diferentes como equipos que están trabajando ahorita en el cerebro, y también, como dije antes, que enfermedades pueden afectar a diferentes órganos. También eso creo que compañías también, no necesariamente pero puedan estudiar esto también. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, acá Yanira una vez más. Adrianita, ¿qué nos recomendarías hacer si ya queremos empezar a hacer ese tipo de cosas aquí? ¿Qué limitaciones ves aquí en Jauja? Bueno, la única limitación es tener un laboratorio, así que si encontramos un laboratorio, podemos hacer. ¿Qué necesitaríamos? ¿Lo básico? Sí, necesitaríamos un chip, es como un silicona y células y un aparato. También podemos hacer sin la máquina grande, porque cuando empezamos y utilizamos solo como empujas, como el aire, así puedes empujar el flujo de los líquidos así y imitar a enfermedades así también. ¿Cuál es el chip que más tardó en hacerse? El cerebro. El del cerebro, qué buena pregunta. pregunta. El cerebro es muy complicado y ahorita el primero que tenemos ahorita es un poco básico. El que están trabajando ahorita utiliza como 5 diferentes células, y las células del cerebro son muy delicados, así que mueren rápido y es un poco difícil de trabajar con estas células, pero sí, ese es el más difícil. Muy bien. Hola, buenos días. Usted trabaja partiendo de lo que dices de los chips al tema de los órganos mecánicos, ¿no? Que también se podría trabajar de esta manera, por ejemplo, para reemplazar un corazón o reemplazar algún otro órgano de esta manera, en órganos mecánicos tal vez. Sí. Hay compañías que están trabajando en esto específicamente. Hay como sacas células del corazón y lo reprogramas hasta que es como como un feto. Sí, y después pueden crecer.
Y hasta han hecho corazones pequeños que Laten, sí. Y puedes ver eso en el grafo. Pero en efecto, con esta tecnología, más es para encontrar medicamentos. Para pacientes específicos, pacientes pueden donar a sus células si tienen enfermedades en el futuro, así. Y puedes mimicar a la enfermedad de esa persona en el chip. Tenemos una pregunta a través de acá. ¿Hay un chip que se multiplica? Que se multiplica. Las células sí están multiplicando, pero los chips no. Muy bien. ¿En qué máquina lo podemos meter el chip? La máquina es como... No sé si tengo... Las fotos están en video, pero es una máquina que es como así de grande y puede tener 12 chips. 12 chips. Sí, y puedes cambiar el flujo, puedes hacer que el líquido pase más rápido, más despacio, y también puedes hacer que cuando se machuca al aparato, que lo haga con más frecuencia o con menos frecuencia, así como los diferentes órganos tienen características que son diferentes a las enfermedades o al órgano, así que por ejemplo los intestinos siempre están en movimiento, pero otros órganos como el cerebro no tanto. Ajá. Ya creo que ya, ¿no? Perdón, Rubén. El chip es así de grande, no sé cómo se llama. Es como así, chiquito. Tenemos dos últimas preguntas aquí. A ver. Bueno, por él. Por ti. Samir. ¿Qué pasó, Samir? Oh. Se olvidó. Pero acá es... ¿ya? ¿Cuál es el chip que menos tardó en hacerse? Menos tardó en hacer. El primero era el del pulmón. Sí. Y bueno, creo que ese era el menos tardó. Muy bien. ¿Puedes repetir? ¿El chip es solamente para detectar las enfermedades que hay en el cuerpo o solamente también para curar las enfermedades? Sí. Un tumor. Los chips, nosotros hacemos chips que pueden limitar a enfermedades para venderlo a otras compañías más grandes que están tratando de curar a enfermedades específicas. Y trabajamos con esas compañías para que puedan hacer medicamentos que pueden curar, o bueno, si una compañía solo quiere atender un poco de una enfermedad también, pero nosotros hacemos los modelos de las enfermedades para que puedan usar otras compañías. Y ahora sí, las tres últimas preguntas. Ahora sí, vamos con Juancho primerito. ¿Cuánto cuestan las chips? Ya, muy bien. Muy buena pregunta, Juancho. Yo no sé cuánto cuesta, pero no sé. Ok, muy bien. Muy buena pregunta, pero sí. ¿Cuál es el chip más complicado para meterlo a un órgano? ¿Cuál fue? El más complicado es el cerebro. Sí. ¿Tenemos? ¿Ya sabes? Sandy, ¿te acordaste? Si te acuerdas en el almuerzo, está bien, pero ¿se acuerda ahora? Muy bien todos. Muchas gracias, Adrián. Muy interesante la ponencia, la verdad, ha sido muy interesante conocer esta tecnología. Y es bueno notar, ¿no?, cómo los seres humanos vamos avanzando, desarrollando todas estas tecnologías y cómo va ese cambio de que nosotros mismos utilizamos animales para sacrificarlos prácticamente, ¿no?, por nuestro bien, pero como vemos como toda esta tecnología hace de que ya los animales los dejamos tranquilos y obtenemos mejores resultados incluso.
Entonces, gracias Adriana por participarnos toda esta experiencia, todo este conocimiento, y también por el trabajo que haces, que en serio que va a ser también beneficio para toda la humanidad. Gracias Adriana. Un poco de aplauso más para Adriana. Gracias. Bueno, a continuación también vamos a tener la presentación de uno de los jóvenes de Cuyayqui, Benjamín. Quería mencionar una cosita antes, para los que no saben. Adriana empezó con nosotros tocando en la orquesta de Miami. O sea que ella también es como ustedes niños, pero ella empezó en Miami y ella tocaba el trombón y llegaba allá desde chiquitita. Y ahora ya la vemos aquí grande, que ha estudiado cosas tan interesantes, ¿verdad? Un aplauso para ustedes y para Diana. Cuando yo la invité a Jauja, me dijo que sí de inmediato. Gracias, Adriana. Y seguimos con Benjamín.